Hola, profe, mi nombre es José Valenzuela, estoy en el grupo con Marcelo Vázquez. Nos tocó la prueba 1B y empezaré a hablar. En la 1, sobre Miguel es correcto afirmar que era un joven corrupto y asesino y violador. La letra B, solo dos, ya que Miguel era hijo de Pedro, abusó de Ana y asesinó a el hermano del padre Rentería. Ana era la sobrina del padre Rentería también, y como también abusó de muchas más chicas. La 2, ¿cuál es el conflicto que se genera entre Pedro y Comala? Solo la letra B, ya que Pedro Páramo se indignó porque el pueblo llevaba a cabo una gran fiesta en un lugar de guarda luto y los condenó al hambre. Literalmente se enojó porque Susana, que era el amor de su vida, estaba ahí, había muerto, había fallecido. En cambio, en Comala empezaron a festejar, pero no por esto, sino que tenían fiesta y eso lo hizo enojarse y los condenó al hambre. ¿Cómo muere Pedro Páramo? Esta es la 3. La letra A, fue herido de muerte por Abundio. Abundio estaba borracho. Abundio era un hijo no reconocido de Pedro Páramo. Y por el odio y todo, aparte de estar borracho, va y lo apuñala con un cuchillo. Aunque igual en el libro dice que muere viejo solo y como piedra se desploma porque en el libro dice que al final cuando muere se empieza a desplomar como piedras, muere deshecho, yo me quedo con la letra A, en la número 3. La 4. ¿Cómo muere Juan Preciado? El pavor agobiado por el murmullo de las almas penitentes de Comala, la letra A, ya que éste estaba en la calle y empezó a agobiarse por el murmullo de las almas, eh, hasta terminar muriendo ya que tenía mucho miedo, que él lo contaba que como que lo agobiaban y le daba miedo estas almas penitentes. En la número 5, ¿qué saca la anciana debajo de la cama mientras Donnie y su hermana están fuera de la casa? Saca unas sábanas limpias, la letra A. En la 6, ¿qué le da Pedro al abogado por sus problemas y lealtad a su familia cuando le informa que se muda? Pedro no le da nada a cambio al abogado. En la número 7, ¿cómo reacciona inicialmente Pedro cuando le informan sobre la muerte de su hijo Miguel? Es la letra C. Salta furioso porque piensa que lo asesinaron, ya que el caballo volvió solo a la media luna y, y volvió llorando, como por así decirlo, volvió muy alterado el caballo y por eso pensó que lo habían asesinado, ya que era de noche y volvió solo el caballo. Sobre Pedro Páramo es correcto afirmar que la número 8, la D, empeñó toda su vida en conquistar el poder de Comala, usó fraudes, asesinatos, violaciones y chantajes para dominar a los otros. Su motivación siempre fue recuperar a Susana y representa el ordenamiento patriarcal latinoamericano. Esto es así ya que usó fraudes, su motivación siempre fue recuperar a Ana desde pequeño, ya que era el amor de su vida, y también representa el ordenamiento patriarcal de latinoamericano, ya que igual era un mandato patriarcal, eh, también era como que él mandaba, nadie más, era el patriarca, entonces todos tenían que seguir y él tenía que hacer lo que él dijera. En la número 9, ¿cuál es el primer espíritu con el que se relaciona Juan Preciado? Es Eduviges Daya, ya que es la letra B, ya que este llega a Comala y llega al lugar donde estaba Eduviges Daya para poder recibirlo y esta poder darle al ojo, y fue con el primer espíritu que se relaciona Juan Preciado. Pregunta número 10. Cuando Juan Preciado viaja a Comala, su sentimiento más notorio es, respuesta A, esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque ya que iba con toda la fe de encontrar a su padre. Pregunta número 11. Ahí aparece un fragmento. En el fragmento se distingue que un monólogo interior, un montaje y un estilo indirecto libre. 12. Las técnicas narrativas presentes en el fragmento corresponden a la respuesta A, 1 y 3.
que es monólogo interior y estilo directo. Las técnicas narrativas de este fragmento, como digo, corresponden a un monólogo interior y un estilo directo, ya que habla de un yo en primera persona. También expresa sentimientos. 13. La focalización en el fragmento anterior corresponde a C, 1 y 3. 14. Sobre la festividad en Comala. ¿Cuándo murió Susana San Juan? Respuesta A. Se debió a que el repicar incesante en las campanas de la iglesia atrajo a muchas personas. Pregunta número 15. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. La respuesta es C, estilo indirecto libre. El narrador parece hablar desde dentro de los personajes y por eso es un estilo indirecto libre. Pregunta número 16. De acuerdo al texto leído, ¿la narrativa de Juan Rulfo se relaciona con él? Respuesta D, realismo mágico. 17. El pueblo mencionado en la obra se caracteriza principalmente por, respuesta D, su sentimiento a la tiranía. El pueblo de Comala se caracterizaba por su sentimiento a la tiranía, ya que había un abuso de poder por parte de Pedro Páramo hacia todos los habitantes, en los cuales se veía un descontento y un rencor muy grande. 18. La hacienda de Pedro Páramo se denominaba, respuesta C, Media Luna. Se denominaba así Media Luna, simple. 19. ¿Cuál de los siguientes personajes no fue hijo de Pedro Páramo? Respuesta C, Jerónimo Aldrete. En el libro se menciona específicamente que Pedro Páramo solo tenía 3 hijos reconocidos: Miguel, Juan y Abundio. 20. El cuerpo de Dorotea estaba enterrado. ¿En dónde estaba enterrado? En A, con Juan Preciado. En la pregunta número 21, el padre Rentería sentía un gran desprecio por Miguel Páramo porque todas las anteriores, la letra D, había abusado de su sobrina, era un mal católico, había dado muerte a su hermano. En la pregunta número 22 sobre el padre Rentería, es correcto afirmar que eh, uno se siente que es un hombre malo, que se le ha negado la absolución, se arrepintió de entregarle el hijo legítimo a Pedro Páramo cuando su madre murió al dar luz, era un hombre corrupto por privilegiar a quienes le daban dinero y dejar a los pobres de su suerte, abandonó a su ministerio y se fue con los revolucionarios. La letra D, 1, 2, 3 y 4, todas las anteriores. Eh, Abandonó su ministerio, era un hombre corrupto ya que siempre se movía por el dinero, dejaba que el dinero lo moviera, la verdad. Siempre Pedro Páramo lo chantajeaba con dinero. Se arrepintió de entregarle el hijo legítimo a Pedro Páramo también, ya que no quiso entregárselo, se lo negó. Porque sentía que este no era buen padre, por así decirlo, para hacerse cargo. Y y también siente que es un hombre malo ya que se ha negado a la absolución, ya que también fue a pedirle perdón al, al cura y este no lo perdonó. Así que la letra D. 23. Fulgor Sedano murió asesinado de los revolucionarios. Eh, lo asesinaron ya que los revolucionarios llegaron a Comala, trataron de, principalmente su principal idea era echar a Pedro Páramo y asesinó a Fulgor Sedano, que ya era como su mano derecha, y al final yo creo que también para hacerle daño a Pedro Páramo. Esta es la letra 23, letra B. La 24, ¿quién es el primer narrador que aparece en la novela? Letra A, Juan Preciado, ya que es el que empieza hablando. Primero empieza hablando él y luego sigue su madre, eh, Dolores Preciado. Y primero es Juan, la letra A. En la 25, Abundio Martínez eh, acuchilló a su padre, la letra D. Al final de todo se ve como
se lee cómo acuchilla a su padre, Pedro Páramo, eh, por rabia, por borrachera, por angustia, ya que también había muerto un ser querido de él. Y, y esa es la letra 25, letra D. Carece de una estructura temporal clara debido a su estilo narrativo y la naturaleza misma de la historia. Rulfo utiliza una técnica de flujo de conciencia, en la cual los pensamientos, recuerdos y experiencias se presentan en un orden no lineal, imitando el caos de la mente humana. Aparte, esta técnica refleja la forma en que los personajes perciben la realidad en el pueblo de Comala. La narración salta de un momento a otro entrelazando el pasado, el presente, sueños y recuerdos sin una clara secuencia cronológica. Esto crea una sensación de confusión, desorientación en el lector, pero también refleja el pasado, también refleja el ambiente angustiante y la desintegración de la realidad del pueblo. Además que Juan Preciado, cuando llega a la ciudad, Pedro Páramo, el libro Pedro Páramo, refuerza la temática de muerte y la eternidad, ya que el protagonista Juan Preciado entra a una ciudad donde están todos muertos, representando la eternidad eh, y un mundo de distinción entre el pasado y el presente, que parece difuminarse entre sí. La pregunta 2 de desarrollo que dice, ¿qué tres técnicas narrativas contemporáneas ocupa y con qué propósito? Ocupa tres técnicas, ocupa la narración en múltiples voces, ocupa el uso del monólogo interior y ocupa el realismo mágico. La verdad es que en el uso de la narración en múltiples voces, la novela está compuesta por una serie de voces y perspectivas diferentes que se entrelazan y complementan entre sí. El uso del monólogo interior se utiliza el uso del monólogo interior para poder explorar los pensamientos y las emociones más íntimas de los personajes. Esto le permite al lector saber sus deseos, conflictos internos y comprender las motivaciones que estos tienen. Y en el realismo mágico la técnica combina lo real y lo fantástico, fusionando elementos sobrenaturales en una realidad aparentemente cotidiana. Por ejemplo, que Juan Preciado, un hombre real, vivo, hable con fantasmas, ya es un acto de realismo mágico. Así que esas son las tres técnicas narrativas contemporáneas y ese es su propósito para la trama de esto. Pregunta número 3. ¿Por qué la novela tiene dos tramas o historias paralelas? 1. La historia de Comala y su pasado. Esta trama se desarrolla en el presente de la narrativa y sigue a Juan Preciado, el protagonista, mientras busca a su padre, Pedro Páramo, en el pueblo fantasmal de Comala. A medida que Juan interactúa con los habitantes del pueblo, descubre las historias fragmentadas. 2. La historia de Pedro Páramo. Esta trama se desarrolla en el pasado y sigue la vida de Pedro Páramo, un hombre poderoso y brutal, desde su infancia hasta su muerte, a través de flashbacks, recuerdos y testimonios de personajes. Estas dos tramas están relacionadas y se complementan entre sí, ya que el pasado y el presente se fusionan y se intercalan, creando una visión completa de la vida y la tragedia de Comala. Aparte se relacionan, ya que el pasado influye y moldea el presente.